Concluye una nueva jornada en las bolsas de valores más importantes del mundo que tuvieron cierres a la baja. El Dow Jones terminó con 49.451 unidades, cayendo 1,34%. El Nasdaq cerró con 22.597 unidades, cayendo 2,04%. El Standard & Poor's 500 se ubicó en 6.833 unidades, cayendo 1,55%. En cuanto al precio del oro, volvió a romper el piso de los $5.000, específicamente ubicándose en $4.936 con 54 centavos la onza, bajando su precio 3,18% según la última revisión. Recordemos que el oro opera de lunes a viernes durante las 24 horas del día. Bienvenidos a Economía al Día de Negocios DITU. Estas son las noticias más importantes del momento. Las utilidades de Ecopetrol durante el 2025 habrían caído hasta los 9.5 billones de pesos desde los 14,9 billones de pesos que se registraron en 2024. En segundo lugar, en 15,2 billones de pesos superó el gobierno nacional las emisiones de títulos de tesorería durante 2025, de acuerdo con un informe del Banco de Bogotá. Y finalmente, un 1.150% crecieron esos reportes de emergencia y afectaciones frente al promedio de los 4 años anteriores. Esa cifra llevó al gobierno nacional a decretar una nueva emergencia económica en poco más de 3 años. Esto es Economía al Día de Negocios DITU. Y antes de entrar en materia hay que hablar de los indicadores económicos. Arrancamos con el dólar, que se ubica en 3.665 pesos con 82 centavos según datos de ZICAP. El dato cayó 5,19 pesos frente a la TRM vigente para hoy, que fue de 3.671 pesos con un centavo. En cuanto al barril de petróleo Brent de referencia para Colombia, se ubica en $67 con 57 centavos, cayendo 2,64% frente al dato anterior, que estaba en $69 con 40 centavos. En cuanto al precio interno de referencia de café, se ubica en 2.190.000 pesos, subiendo 50.000 frente al dato anterior, que fue de 2.140.000 pesos. Varias son las razones que el gobierno nacional expuso para emitir un decreto declarando una emergencia económica, la cuarta en poco más de 3 años. Los sectores que tendrán que aportar a los 8 billones de pesos que el gobierno Petro aspira a recaudar son del sector bancario, y tenemos 2 invitados para hablar del tema. Primero escuchemos a Bruce McMaster, presidente de la ANDI, quien señaló la recaudación de dinero para atender la emergencia como antitécnica. Nos han anunciado una emergencia económica que incluye un impuesto al patrimonio, un impuesto considerado altamente antitécnico. ¿Por qué? Porque resulta que es un impuesto a la inversión. Si usted tiene patrimonio en Colombia, si usted tiene una compañía y usted ha hecho inversión en Colombia, en donde ha tratado de tener más activos que pasivos y por lo tanto es una compañía sana, usted se está encontrando con que el gobierno lo va a gravar, se está encontrando con que el Estado colombiano le va a generar un impuesto. Esto en última significa que vamos a generarle impuestos también a la generación de empleos. Para analizar esta situación tenemos 2 invitados. El primero de ellos es Andrés Langeberg, jefe de investigaciones del Grupo Bolívar. Andrés, bienvenido a Economía al Día. Muy buenas tardes, muchas gracias por la invitación. Andrés, ¿cómo entender este panorama que plantea el gobierno nacional con esta nueva emergencia económica? Preocupa que sea la cuarta en poco más de 3 años, en primer lugar, y preocupa también que el sector bancario sea el principal afectado de alguna manera o el principal objetivo de esos impuestos que tendría esta emergencia. ¿Cómo analizarlo? Bueno, yo te diría que en primer lugar, sí observamos, digamos, entre las causales que el gobierno esgrime para esta nueva emergencia económica, sí hay tal vez alguna diferencia frente a la tercera declaratoria de emergencia económica, que fue la de finales del año pasado. Y es que, pues, la de finales del año pasado hablaba de un hecho sobreviviente, y es que había muchas necesidades por atender de los pobres en Colombia. Lamentablemente, pues sí, eso es así, pero no es un hecho sobreviviente. Digamos, Colombia ha sido un país con pobreza muy elevada, eh, cuyo origen es muy complejo. Hay temas que tienen que ver con educación, con salud de la población, eh, temas del ciclo económico, pero esta sí tiene un elemento que probablemente sí habla de un hecho sobreviviente, que es
efectivamente el hecho de que tuvimos un frente frío que afectó durante varios días en una forma significativa a la costa norte de Colombia y tuvimos afectaciones importantes en términos del número de hectáreas eh, que, se, que se afectaron por esa ola de frío. Lo que sí no resulta conveniente hasta ahora, pues no ha habido, fuera del decreto del día de ayer de la declaratoria de la emergencia, pues realmente no conocemos decretos que establezcan ya medidas concretas. Pero sí se ha hablado de lo que mencionó Bruce McMaster y se ha hablado de lo que estaba en la tercera emergencia económica que tiene que ver con impuestos a la renta a los bancos y también obviamente estaría cobijado por el impuesto al patrimonio a las empresas que el gobierno quiere establecer. Y ahí es donde yo creo que es el peor mal que se puede hacer. En Colombia, yo creo que queda bastante claro con las cifras de la OCDE que nosotros tenemos uno de los países con más altas tasas de tributación a las empresas en el mundo. De hecho, el propio gobierno en su documento programático de abril del 2022 había prometido bajar los impuestos a las empresas, porque entre más se graban las empresas, pues menos van a invertir las empresas en Colombia, probablemente invierten más en el exterior, menos contratación de empleo hay, y por lo tanto quien termina pagando los platos rotos de esos mayores impuestos finalmente somos todos los colombianos, la gente que es empleada por las empresas. En este caso particular de gravar más al sector financiero, pues recordemos que el sector ya tiene una sobretasa al impuesto de la renta y que de subirlo a lo que el gobierno quiere sería el sector financiero con mayor tasa de tributación en el mundo. Y eso pues obviamente tiene un límite y es una circunstancia desafortunada para el país, para todos De los acuerdo. colombianos. De acuerdo, Andrés Langebach, jefe de investigaciones de Grupo Bolívar, gracias por esas claridades aquí en Economía del Día. Con mucho gusto. Continuando con el tema de la declaratoria de emergencia económica, ahora nos conectamos con el exministro de Hacienda, Juan Camilo Restrepo. Doctor Restrepo, bienvenido. Buenas tardes, me place saludarlos. Doctor Restrepo, viendo el panorama actual y viendo las condiciones con las que llega este impuesto que no se ha aplicado en muchos países, en casi ningún país del mundo, ¿qué decir a los colombianos para entender el porqué de esta emergencia y por qué en estas condiciones? Bueno, cuando se miran las causales que se han invocado para declarar esta nueva emergencia, es evidente que esta, la última, la de antier y la de ayer, tiene mejor fundamento que la anterior, porque la anterior citaba una serie de hechos que nada tenían que ver con hechos emergentes e inesperados. Su suerte era muy incierta en el fallo de fondo que va a proferir la Corte Constitucional. En cambio, la de hoy es una emergencia económica que sí se funda en un hecho real, inesperado, grave y emergente, que son unas grandes inundaciones que han tenido lugar en el norte del país. Ahora, ¿qué va a hacer el gobierno con esa emergencia? Pues no lo sabemos porque no han publicado todavía los decretos que desarrollan esa emergencia. Se ha mencionado que viene solamente un impuesto al patrimonio sobre las sociedades. No se sabe qué tasa va a tener. Lo que sí hay que decir es que este es un impuesto que ha venido siendo abandonado por la mayoría de los países, que es antitécnico, que lleva a las personas jurídicas, en este caso, a tener que vender activos para pagar el impuesto, desanima la inversión y va a generar una distorsión en las tasas de interés grandes. Cuando lo que se quiere es bajar las tasas de interés, pues obviamente esta medida, si es así como se ha mencionado, lo que va a hacer es subir aún más las tasas de interés. Yo tengo la sensación de que estamos frente a un gobierno que sí está frente a una emergencia real, no hechiza como la que había decretado hace 15 días, pero es un gobierno sin ninguna táctica ni ninguna estrategia clara
en materia de diseño de los impuestos. Son impuestos que van a distorsionar más que aclarar el funcionamiento de la economía. ¿Y qué tan grave puede ser en materia, por ejemplo, de las utilidades de sectores que han crecido bastante en el 2025? ¿Se podrían comer esas utilidades estos impuestos? Pues a ver, es que el impuesto directo por excelencia es el impuesto a la renta. Y el impuesto a la renta, ¿qué es lo que hace? Calcula o hace declarar cuáles son los ingresos que ha tenido el contribuyente, efectúa las deducciones del caso y como un resultante aparece un impuesto a pagar. En cambio, el impuesto al patrimonio no le importa si la empresa está dando pérdidas o si está dando utilidades. Lo que le importa es si tiene un patrimonio y contra ese patrimonio, así no tenga ningún tipo de utilidades, va a tener que pagar el nuevo impuesto. Y eso es lo que se considera como impuesto antitécnico. Contribuir o pagar sobre unas utilidades inexistentes que pueden llevar al contribuyente para pagar el impuesto a vender activos que de otra manera los vincularía a la actividad productiva de él y del país. Pues Juan Camilo Restrepo, exministro de Hacienda, fue un gusto tenerlo aquí en Economía al Día. Bueno, que estén muy bien. Igualmente. Pasamos ahora a hablar de Ecopetrol. Que ajustó sus proyecciones sobre las utilidades para el 2025. De acuerdo con el informe de la Estatal Petrolera Nacional, este rubro alcanzaría los 9.5 billones de pesos en el 2025. Esta cifra da cuenta de una disminución de cerca de 5 billones de pesos si se compara con las utilidades del 2024, cuando alcanzaron un margen de 14,9 billones de pesos. De acuerdo con el cálculo de Ecopetrol, para el cuarto trimestre del 2025, las utilidades netas de sus operaciones serían entre 1 y 2 billones de pesos, lo que significa una posible caída de hasta 1,6 billones de pesos, teniendo en cuenta que el periodo anterior cerró con 2,6 billones de pesos en la utilidad neta. Para darle más profundidad a estas cifras, hemos invitado al analista económico José Miguel Santamaría. Bienvenido a Economía al Día. Muy buenas tardes, un gusto estar acá, hombre. José Miguel, ¿a qué atribuirle esa caída en las utilidades de Ecopetrol? ¿Cómo explicarlo de manera sencilla para nuestros usuarios? Pues mire, es que el balance de Ecopetrol y las utilidades de Ecopetrol son muy sencillas. Cualquier entidad que tenga como negocio principal un commodity como es el petróleo, pues el precio de ese commodity es el que va a terminar definiendo hacia dónde van las utilidades. Y lo que ha pasado durante el último trimestre del año anterior es que el precio del petróleo bajó considerablemente. Estuvo en un promedio casi a los 65 dólares por barril, lo que hace que el margen que tiene Ecopetrol sobre el costo que tiene de producir petróleo, de explotar petróleo, de sacar petróleo, pues sea un margen mínimo. Entonces, de alguna manera, no va a tener la posibilidad de tener una utilidad alta durante ese periodo. Adicionalmente, cuando uno mira el balance de Ecopetrol, los gastos han aumentado mucho. Entonces, si usted por un lado aumenta los gastos y por otro lado termina vendiendo a un precio menor, porque el precio internacional del petróleo está menor, y el dólar ha caído adicionalmente, entonces termina teniendo un efecto cascada que se ve reflejado en el balance. José Miguel, y cuando vemos la volatilidad del Brent y esos altos y bajos que ha tenido en los últimos meses, incluso también el año pasado, ¿eso qué tanto golpea utilidades como las de Ecopetrol? Pues hay dos maneras de verlo ahí. Por un lado, pues yo me imagino que Ecopetrol debe hacer coberturas cuando ve precios que están buenos. Cuando ve que los precios están altos, debería hacer coberturas de venta del precio del petróleo para mantener ese precio o ese valor de venta. Pero lo que pasa es que en el año pasado, pues el precio del petróleo, pues sí, tuvo una volatilidad propia de un commodity, pero el último trimestre fue considerablemente más bajo el precio. Entonces, yo creo que la cobertura era más difícil de hacer y metiéndole, como digo, los costos adicionales que tuvo y adicionalmente la menor producción de petróleo que tuvimos durante el último trimestre.
¿Y qué hacer para el 2026? Vemos también ese comportamiento volátil del Brent, pero ¿qué alternativas tiene Ecopetrol para remontar en este año? Pues mire, lo primero que debería hacer Ecopetrol es quitar todo este tema mediático que está teniendo durante estos días a raíz de la imputación de cargos que le están haciendo al CEO de la compañía, porque eso de alguna manera debilita Ecopetrol a nivel internacional y debilita el precio de la acción. Segundo, debería concentrarse en producir más y acabar ese discurso de decir que quiere acabar con el petróleo y que quiere acabar con la producción de petróleo. Porque los números y un poco la predicción de los analistas es que el precio del petróleo va a seguir estando bajo. Entonces, la última cosa que tendría que hacer es mirar la manera de disminuir costos, bajar los costos operativos para poder tener un mayor margen operativo y poder al final tener una mayor utilidad durante este año. ¿Y cómo interpretar también, José Miguel, esa caída de 2,78% en la ADR de Ecopetrol en Nueva York? ¿Qué mensaje envía eso? No, pues el mensaje es claro. Al estar Ecopetrol inscrito en la Bolsa de Nueva York, pues está muy sensible a cualquier noticia. Acuérdese que los corredores de bolsa decimos que usted compra con el rumor o vende con el rumor y después hace lo contrario con la realidad. Entonces la gente sobre base de rumores opera. Y lo que pasó de las noticias sobre la imputación de cargos al presidente de la compañía, pues es un golpe muy duro para él. Pues José Miguel Santamaría, analista económico, fue un gusto haberlo tenido estos minutos acá en Economía al Día. No, muchas gracias a ustedes por la oportunidad y espero poder volver a estar con ustedes en un futuro. Sí, señor. A finales del año anterior, Investigaciones Económicas del Banco de Bogotá alertó que desde octubre del 2025, Crédito Público emprendió una nueva estrategia de colocación de TES que le permitían aumentar la emisión de estos títulos sin utilizar el cupo aprobado en el Congreso en el presupuesto general de la Nación. Ahora, en el más reciente informe de la misma entidad que se conoció, Hacienda logró emitir cerca de 111 billones de pesos en TES en 2025, cuando el límite legal permitido era de 95,8 billones de pesos, tal como se muestra en esta gráfica del Banco de Bogotá. No obstante, de acuerdo con el mismo informe, el límite legal no fue infringido en la medida que a través de subastas, operaciones convenidas con entidades públicas y la emisión directa de TES a PIMCO, la entidad emitió 95 billones de TES dentro del límite. Para analizar estas emisiones hemos invitado a Alejandro Rojas, analista senior del Banco de Bogotá. Alejandro, bienvenido. Buenas tardes, muchísimas gracias por la invitación. Alejandro, ¿qué vieron ustedes en este informe que pues llama la atención, por supuesto, ver que ese límite pues no se rompió, pero también vemos una emisión que no ha sido usual como la de PIMCO? ¿Cómo explicarle eso a los usuarios? A los usuarios les comentamos un poco y es que desde 2023-2024 hemos tenido un aumento en los gastos de manera consistente en la nación, mientras que los ingresos no se han visto, o mejor dicho, no han aumentado en la misma proporción. Prácticamente, ¿qué nos queda diciendo? Que la única manera con la que el gobierno ha podido cubrir sus gastos es a través de emisión de deuda. Como lo decíamos incluso en algún momento, pensémoslo como hogar. Si mis ingresos no están respondiendo, al final mi única restricción para poder gastar se vuelve mi caja. Y en esa caja lo que nosotros encontramos fue que Hacienda encontró nuevas técnicas para poder emitir deuda de largo plazo sin utilizar ese cupo. Entonces pensémoslo ahí, y es que desde 2011, recordemos ahí que en Colombia se hace el acto legislativo en el cual se coloca como principio de sostenibilidad de las finanzas públicas y prácticamente tenemos que el gobierno normalmente nos entrega un presupuesto general de la nación, un plan financiero y un marco fiscal de mediano plazo que nos dice, oigan, vamos a gastar, pero vamos a gastar responsablemente con estas fuentes de ingreso. Que hemos visto que esos ingresos han sorprendido a la baja y que teniendo un cupo, un techo de emisión de 95 billones, técnicamente Hacienda encontró una estrategia que es emitir una deuda de corto plazo, conocida en el mercado como un TCO. Al emitir esa deuda, ellos están utilizando ese cupo, el cupo de corto plazo, y luego hacen un canje, que un canje es prácticamente intercambiar esa deuda de corto plazo por largo plazo y a través de ese canje me salto entonces
ese procedimiento de utilizar el cupo de TES. Con eso, como bien decías en la presentación, vemos una emisión de TES superior, alrededor de 15, 16 billones de canjes de TCO por TES se hicieron el año anterior. Prácticamente el gobierno pudo emitir deuda de largo plazo utilizando el cupo de la de corto plazo en 16 billones, que estamos hablando prácticamente de casi media o una reforma tributaria. Y esto, por supuesto, también trae la duda de si es sabio emitir tanta deuda con unas tasas de interés tan altas. Estamos hablando de unas tasas de 13%. Esto, por supuesto, nos puede, digámoslo así, significar un tiro en el pie en el corto plazo, viendo que la deuda está cada vez más cara. Claramente, y es que recordemos que en junio el gobierno activó la cláusula de escape de la regla fiscal, que prácticamente era una regla que le decía tenga un límite de gasto siempre y cuando sus ingresos no estén respondiendo. Es decir, cuando sus ingresos sorprendan a la baja, usted recurra a recortar el gasto y no a emitir más deuda. Pues con esa cláusula de escape, ellos al final lo que hacen es poder emitir más deuda, incluso sobrepasar estos límites con estas técnicas que al final legalmente la cumplen, pero que esta técnica nos dice es se incumple sobre el papel o prácticamente para nosotros. Y el costo al final para el mercado es, ven un gobierno que se endeuda, que aumenta la emisión de TES, y ese aumento en la emisión de TES prácticamente hace que ese perfil de pagos del futuro sea más alto, que los inversionistas vean con una mayor probabilidad un riesgo sobre Colombia y que ese riesgo sobre Colombia se materialice en mayores tasas de interés. Al final, hoy estamos viendo menores pagos de interés por todas las técnicas contables que ha realizado crédito público, pero al final, cuando todo se normalice, cuando todo se estabilice, es decir, cuando llegue un nuevo gobierno, veremos que estas altas tasas de interés pues prácticamente nos van a quitar presupuesto para inversión social. Pues Alejandro Rojas, del Banco de Bogotá, un gusto haberlo tenido aquí en Economía del Día de Negocios DITU para aclarar este panorama en torno a los títulos de tesorería. Muchísimas gracias a ustedes por la invitación. Que estén muy bien. Igual. De acuerdo con el análisis de acciones y valores en el rebalanceo del MSCI Colcap, principal índice de la Bolsa de Valores de Colombia, la preferencia de Sivest sigue siendo la que más pesa, con una participación que supera el 23%. En ponderación le sigue la ordinaria del Sivest e ISA con 9,39%. Para analizar esos movimientos tenemos a Hugo Beltrán, analista justamente de acciones y valores. Hugo, bienvenido. Muchas gracias, buena tarde. Hugo, ¿cómo entender el panorama que atraviesan las acciones que cotizan en la bolsa colombiana, sobre todo cuando la bolsa colombiana viene de ser, o el índice de MSCI Colcap viene de ser el tercero de mayor crecimiento a nivel mundial? ¿Esto ayuda en este contexto? De acuerdo, entonces estamos ante el rebalanceo de los índices de MSCI, que son un hito muy importante para los que seguimos el mercado accionario, ya que la firma MSCI trimestralmente hace revisiones de las ponderaciones y de las inclusiones o exclusiones de los índices que construye, que básicamente ayudan a seguir el desempeño del mercado accionario tanto en Colombia como en otros países. Entonces, los criterios en los que se fija el MSCI son, por un lado, la invertibilidad y la elegibilidad. Eso significa que son acciones líquidas en las que se pueden invertir, en las que los extranjeros pueden tomar posiciones y justamente tienen una adecuada capitalización de mercado ajustada por flotante y además un volumen y una frecuencia de negociación adecuadas. Para el caso del Colcap, el pasado 10 de febrero se anunció la revisión de la canasta del índice que entrará en vigencia a partir del 2 de marzo del 2026. Y allí que estamos viendo, en esencia, 19 de las 22 acciones que conforman el Colcap aumentarían su participación, su ponderación justamente en el índice. Ya lo anotábamos: Grupo Sivest, Preferencial, Ordinaria, Seguridad de ISA, Ecopetrol, el GEB y el Grupo Sura son las acciones con mayor participación en el índice. Pero en este caso, la preferencial de Davivienda Group será la acción que tendrá un mayor incremento en ese porcentaje de participación. Nosotros estimamos que pasaría del 2.2% al 2.5% del índice total, y esto después de que aumentó su número de acciones en circulación tras la integración en Davivienda Group con Scotiabank y todo este proceso de integración en Colombia y en Centroamérica.
Y por otro lado, la acción que disminuiría su ponderación en el índice local pasaría del 6.3% al 5.2% es Cementos Argos. Y esto después del programa de readquisición de acciones que ejecutó la compañía, en particular por la desinversión de Summit Materials, que era una inversión en los Estados Unidos y que devolvió a sus accionistas cerca de $230 millones. Con ello, esa sería la acción que pierde participación y allí habrían unos flujos vendedores por parte del ETF de BlackRock. Y es que esto porque es importante, estas ponderaciones y estos cambios, porque uno de los ETFs más importantes que administra BlackRock es el ETF iShares del MSCI Colcap y justamente es el que replica el índice, y si uno quiere invertir en el Colcap, la mejor forma de hacerlo en este tipo de ETFs es a través de los gestores de portafolio que replican los índices. Para dar dimensión de ello, el ETF actualmente tiene activos bajo administración por cerca de 9.13 billones de pesos, de manera que son flujos relevantes y por eso hacemos seguimiento muy específico a cómo se comportan estas posiciones. El ETF del Colcap es relevante para ciertas compañías, por ejemplo, es el séptimo mayor accionista del Grupo Energía Bogotá, es el quinto mayor accionista del Grupo Éxito y está en la posición 14 en el caso del Grupo Aval. Entonces, es un inversionista muy relevante para nuestras acciones locales y justamente cuando se hacen los rebalanceos trimestrales, usualmente en febrero, mayo, agosto y noviembre, el ETF y administrado por BlackRock mueve sus posiciones y reajusta las ponderaciones que tiene del índice y por eso hay flujos tanto compradores como vendedores que son muy claves para el mercado accionario colombiano. Pues Hugo Beltrán, analista de acciones y valores, gracias por esas claridades en torno al MSCI Colcap y a las empresas que cotizan en este índice acá en Economía al Día. Muchas gracias. Y Bogotá presentó su calendario tributario para este 2026 con nuevas facilidades para que los ciudadanos se pongan al día, destacando que por primera vez el impuesto de vehículos podrá pagarse por cuotas sin intereses a través del SPAC, mientras que el predial se podrá diferir en 4 pagos. Habrá 10% de descuento en el predial hasta el 17 de abril y en vehículos hasta el 15 de mayo. También se destaca que en 2025, 24.568 contribuyentes hicieron un aporte voluntario adicional, 15% más que en 2024, sumando hasta 10% extra en algunos impuestos para apoyar a la ciudad. En enero del 2026, el mercado de vehículos eléctricos e híbridos en Colombia mostró un crecimiento acelerado. Según informes de Fenalco y la ANDI, se matricularon 1.758 vehículos eléctricos, representando un aumento del 82,6% frente al mismo mes del 2025, alcanzando una participación de 8,8%, mientras que los híbridos sumaron 5.437 unidades, con un crecimiento de 73%, y una participación del 27%. Bogotá lideró los registros y marcas como BYD encabezaron el segmento eléctrico, lo que confirma el avance de la movilidad sostenible en el país. El Ministerio de Minas y Energía activó una alerta preventiva y expidió circular para pedirle a los generadores de energía que refuercen las medidas y garanticen el abastecimiento eléctrico en el país, luego de evaluar el nivel de los embalses y los pronósticos climáticos presentados por el IDEAM. La cartera solicita monitoreo permanente de las lluvias, control técnico de los embalses y activación de planes de contingencia si se requieren vertimientos a los mayores a los previstos, con el fin de asegurar la continuidad y seguridad del servicio eléctrico en todo el territorio nacional. El Ministerio de Comercio, Industria y Turismo notificará en los próximos días una decisión que impactará el mercado de las llantas para buses y camiones en Colombia. La medida contemplaría aplicar un arancel del 170% a las llantas provenientes de China después de presuntas prácticas de dumping. El arancel buscaría contrarrestar los efectos de precios más bajos de lo normal, lo que estaría afectando a la industria nacional.
Y en noticias internacionales arrancamos hablando de McDonald's, porque las ventas de este icónico restaurante estadounidense registraron una mayor aceleración de crecimiento en 2 años, sobre todo en Estados Unidos. Durante el cuarto trimestre del 2025, las ventas de restaurantes de los Estados Unidos tuvieron un mayor aumento, un aumento de 6,8%, mientras que las acciones de McDonald's subieron aproximadamente un 2%. El crecimiento en ventas se da debido a que los comensales, preocupados por los costos, siguen prefiriendo las comidas económicas. Y en materia automotriz, Mercedes-Benz anunció que este año venderá una parte de su participación de 35% en Daimler Truck específicamente, una tenencia valorada en aproximadamente 12.000 millones de euros, esto con el objetivo de obtener liquidez en medio de la caída en ventas y la presión sobre sus márgenes. La compañía informó que los recursos de la operación se devolverán a los accionistas y que en mayo definirá el tamaño exacto de la desinversión. Tras el anuncio, las acciones de Daimler Truck bajaron hasta 2,7% en Frankfurt y aún con esta venta, Mercedes advierte que enfrenta un año complejo por las tensiones comerciales y la fuerte competencia en China, por lo que está ajustando costos para proteger su rentabilidad. Y nuevamente es protagonista Donald Trump, porque el presidente de Estados Unidos presentó una demanda por difamación a la BBC de Londres. Esto antes de las elecciones presidenciales de 2024. La demanda por $10.000 millones irá a juicio en febrero del 2027. Por su parte, la BBC ya se disculpó con Trump y negó haberlo difamado. Además, sostuvo que la demanda no cumple con los altos estándares necesarios para alegar difamación contra una figura pública. Y en la movida empresarial hablamos de Claro, porque sus operaciones en Colombia reportaron un aumento en sus ingresos totales. En el 2025 los ingresos totales de Claro fueron de 16.568 millones, un incremento de 4,2% frente al 2024, billones, me corrijo. En el caso de las utilidades, la compañía informó que llegaron a 3,028 billones de pesos, un aumento de 1,8% frente a los 2,97 billones registrados en 2024. Esto se da en gran medida por el crecimiento en los servicios móviles y la banda ancha. Y Grupo Alpina culminó la adquisición de 100% de las acciones de Voidor SAS, Voidor Nutrition y el Centro Latinoamericano de Nutrición, un organismo de investigación y divulgación académica dirigido a profesionales de la salud. La compañía resaltó que la adquisición de Voidor fortalecerá su portafolio en el mercado de alimentos con propósito médico especial, ampliando su presencia en la nutrición especializada. Con estas noticias cerramos esta emisión de Economía al Día. Como siempre, muchas gracias por su sintonía y los dejo con toda la programación de Negocios Dito.